El descanso silencioso de la psique, cuando la vida se detiene para transformarse. Existe un fenómeno extraño y desconcertante que experimentan las personas justo antes de que sus vidas experimenten un cambio radical. Contrariamente a lo que se podría suponer, no se trata de un momento de claridad inspiradora, un destello repentino de genialidad ni una crisis visible. Es algo mucho más silencioso y profundo, un descanso que no reconforta. De la noche a la mañana, una persona puede despertarse y percibir que algo interno se ha detenido por completo. No hay un colapso aparente, ni una pérdida trágica, ni un trauma evidente, sino la extraña sensación de que seguir empujando ya no tiene sentido. Es como si el esfuerzo mismo se hubiera quedado sin justificación y una fuerza invisible hubiera otorgado el permiso de detenerse sin ofrecer explicaciones. Este tipo de descanso no se parece a ninguno conocido previamente. No genera alivio ni paz, y tampoco sirve para recargar energías o regresar con más fuerza. Se experimenta como algo final y definitivo, como el cierre de un ciclo que no pidió confirmación. La desorientación surge porque a los seres humanos se les enseña que las pausas siempre deben tener un propósito de recuperación para volver a empezar. Sin embargo, cuando este descanso no prepara para nada aparente, el ego entra en un profundo desconcierto. Para comprender este estado, resulta revelador acudir a los descubrimientos que Carl Jung realizó tras décadas de estudios sobre la psique humana. Según la perspectiva junguiana, este tipo de descanso no constituye una simple pausa temporal, sino la señal inequívoca de una completación. No representa un punto y seguido dentro de un mismo capítulo, sino el punto final de todo un libro. Lo que surge después no guarda relación directa con lo anterior. Cuando la psique exige detenerse, indica que una etapa completa del desarrollo psicológico ha concluido, que una orientación interna ha cumplido su función adaptativa y que la energía vital ha comenzado a retirarse. Jung denominaba a este proceso la retirada de la libido. La energía psíquica, que actúa como el motor impulsor de la existencia, se aleja de las estructuras obsoletas, de aquellas identidades que ya no representan a la persona y de las metas que han dejado de moverla. Mientras se produce esta retirada energética, el individuo queda suspendido en un limbo peculiar, sin motivación, sin deseos intensos, desprovisto de claridad o dirección, pero curiosamente libre de sufrimiento. Este estado neutral y plano dista mucho de ser una depresión clínica. Se trata de una quietud donde antes habitaba el impulso. No obstante, la mente consciente y el ego entran en pánico, ya que necesitan el movimiento constante, la dirección fija y la ilusión de control para sentirse seguros. Ante la falta de estímulos habituales, el ego comienza a fabricar problemas donde no los hay, interpretando erróneamente que algo marcha mal o que se ha perdido el propósito vital. La realidad subyacente es que la psique se encuentra ejecutando un proceso que la conciencia no logra ver, entender ni controlar. Desde las profundidades, el sistema se reorganiza de manera autónoma. Las grandes transformaciones internas no llegan acompañadas de fuegos artificiales emocionales, señales evidentes o planes meticulosos, sino de un profundo desapego, de una indiferencia neutral hacia aquello que antes parecía crucial y de un silencio absoluto donde antes reinaba el ruido. El cambio genuino que brota del inconsciente profundo opera sin anunciar, explicar o justificar sus movimientos, simplemente retira la inversión de lo viejo para destinarla a lo nuevo. La liberación de la culpa y la economía de la psique. Para transitar este periodo de forma armónica, resulta indispensable erradicar un elemento tóxico que suele contaminar la experiencia, la culpa. La cultura contemporánea tiende a moralizar la energía vital, convirtiéndola en un indicador de virtud o debilidad, bajo la premisa errónea de que el descanso debe ganarse mediante el esfuerzo previo. En contraste, Carl Jung concebía la psique como un sistema inteligente que se autorregula de manera similar a un organismo vivo, distribuyendo su energía en función de las necesidades psicológicas y no de las expectativas sociales. La libido no constituye una recompensa al mérito ni un castigo al rendimiento, sino una fuerza de carácter económico. Mientras la persona permanezca aferrada a mantener vivas las estructuras del pasado, la nueva configuración no podrá gestarse. La psique retira la energía precisamente para forzar el vaciado de las manos, eliminando la carga de aquello que ya no se necesita sostener. Solo mediante este vaciado consciente se genera el espacio propicio para acoger lo nuevo. En consecuencia, el trabajo fundamental durante esta fase consiste en suspender la autoexigencia, renunciar a forzar la claridad y aprender a respetar y confiar en la oscuridad del proceso. El silencio del deseo y la opacidad del futuro. A medida que el desenganche se consolida, surge otra característica desconcertante: el deseo entra en un profundo silencio. Pensar en el futuro pierde por completo su carga emocional y las metas que antes atraían con fuerza magnética se desvanecen en ideas abstractas y sin gancho.
Esta disminución de la proyección no nace de la resignación ni de la pérdida de esperanza, sino del debilitamiento temporal del mecanismo psicológico que proyecta al individuo hacia el porvenir. Mientras que el ego interpreta este fenómeno como una pérdida de vitalidad y un peligro existencial, la perspectiva junguiana recuerda que el deseo no constituye una prueba irrefutable de vida, sino un mero combustible para la adaptación. El deseo brota cuando la psique necesita tender puentes hacia algo externo que aún no se ha integrado. Una vez que dicha integración se consuma y la brecha interior desaparece, el anhelo externo se disuelve de manera natural. Al cesar el impulso hacia adelante, la psique se consolida internamente, generando un espacio de neutralidad emocional donde la paz sustituye al sufrimiento y a la culpa. Paralelamente, el futuro se torna opaco e invisible. Las habituales preguntas sobre lo que sucederá a continuación carecen de respuestas inmediatas, mostrando únicamente un panorama en blanco. Este fenómeno ocurre porque toda capacidad de anticipación y predicción requiere de una continuidad en la identidad. Cuando la estructura psicológica anterior se encuentra en pleno proceso de disolución, desaparece la plataforma desde la cual el yo puede proyectarse hacia adelante. El inconsciente opera en capas tan profundas que no emite narrativas ni vistas previas accesibles para la mente consciente. Simplemente ejecuta su labor en total oscuridad. Cualquier intento por parte del ego de fabricar un futuro en esta etapa resultaría artificial, ya que se construiría con los materiales limitados de la vieja identidad que ya está caducando. Por esta razón, mantener el futuro invisible no constituye un acto de negligencia, sino una medida de protección para el proceso transformador. La emergencia de la coherencia y el cambio inevitable. La fase final de este profundo tránsito se manifiesta de manera imprevista. El movimiento surge sin preparación previa, la acción se ejecuta sin debates internos y el cambio se instala sin previo aviso. La persona se descubre a sí misma respondiendo de formas completamente distintas, tomando decisiones con naturalidad y desenganchándose de situaciones pasadas sin necesidad de justificaciones elaboradas. Lo más llamativo de este renacimiento es la total ausencia de drama o espectáculo emocional. No hay un momento cumbre plenamente reconocible en el instante en que ocurre, sino la constatación matutina de que la forma de operar interna ya ha cambiado de manera irreversible. Cuando el inconsciente culmina su trabajo de reestructuración, el comportamiento externo se realinea de forma automática. La fricción interna desaparece al cesar el conflicto entre las distintas partes del yo, dando paso a una acción coherente que brota de una estructura sólidamente integrada. El cambio se experimenta como algo repentino únicamente en retrospectiva, ya que el trabajo real se gestó en el silencio absoluto de las capas inconscientes. En definitiva, este proceso demuestra que la mayor parte de la transformación humana no depende del esfuerzo agónico ni del control consciente, sino de la capacidad de rendirse ante una sabiduría interior mucho más amplia. El descanso neutral, el silencio del deseo y la invisibilidad del futuro forman parte de una preparación perfecta. Cuando el ciclo se completa, lo que emerge no es el viejo individuo recuperado, sino una nueva coherencia en plena manifestación, permitiendo que la vida fluya a través del ser de una manera tan natural y milagrosa que cualquier intento previo de forzarla carece por completo de sentido. Paralelamente, el futuro se torna opaco e invisible. Las habituales preguntas sobre lo que sucederá a continuación carecen de respuestas inmediatas, mostrando únicamente un panorama en blanco. Este fenómeno ocurre porque toda capacidad de anticipación y predicción requiere de una continuidad en la identidad. Cuando la estructura psicológica anterior se encuentra en pleno proceso de disolución, desaparece la plataforma desde la cual el yo puede proyectarse hacia adelante. El inconsciente opera en capas tan profundas que no emite narrativas ni vistas previas accesibles para la mente consciente. Simplemente ejecuta su labor en total oscuridad. Cualquier intento por parte del ego de fabricar un futuro en esta etapa resultaría artificial, ya que se construiría con los materiales limitados de la vieja identidad que ya está caducando. Por esta razón, mantener el futuro invisible no constituye un acto de negligencia, sino una medida de protección para el proceso transformador.